¿Qué clase de lugar es el infierno? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Querido público, esperamos que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Glynn, usted llegue a entender la realidad del mundo espiritual, viva una recta vida cristiana, alcance la salvación y llegue al eterno reino de los cielos. El pasaje bíblico de hoy, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada les compartí la visión de un alma que es torturada en el Hades inferior, atada a un madero. Esta alma será despedazada a mordiscos por otras que han ido a parar a ese lugar de tormento por haber blasfemado del Espíritu Santo debido a su causa. En el Hades inferior, algunas almas que padecen el mismo suplicio se torturarán unas a otras. A continuación, les voy a hablar de la tortura que reciben aquellos que no diezman y dicen ser cristianos. Esta es la tortura. Habrá una silla ubicada en un lugar especial del Hades inferior y en ella se atará a esta alma de pies y manos. En una parte de su pecho habrá una placa que dirá ladrón. Esto significa que robó a Dios. Habrá muchas almas alrededor de esa persona, cada una portando una lanza de caña o de bambú en sus manos. Todos los que rodean la silla también habrán robado el diezmo a Dios en su vida terrenal y llevarán la misma marca de ladrón. Detrás de ellos estarán los mensajeros del infierno observándolos con un látigo en sus manos y con ojos inyectados de sangre estarán viendo esas torturas. Uno de esos cancerberos se burlará sarcásticamente del alma atada a la silla. Con voz irónica y tenebrosa le preguntará de qué le ha servido haber robado los diezmos a Dios para gastarlos en comida y bebida si al final ha venido a parar al infierno. Y a una señal, las demás almas comenzarán a lanzar piedras al que está sentado en la silla, y cuando ya esté todo ensangrentado de la cabeza a los pies y a punto de desmayarse, los otros empezarán a atravesarlo sin misericordia con esas lanzas de cañas filudas. Al ver esta tortura, los demás se preguntarán cuándo les llegará su turno, y es que se rotarán en ese tormento. Sin embargo, si un alma duda incluso por un instante en castigar a la otra, los mismos mensajeros del infierno la azotarán sin piedad. No solo serán torturados, sino también deberán torturar a los demás. Esta es la realidad del Hades inferior. Hermanos, cuando Dios me reveló los tormentos del infierno con tanto detalle, yo literalmente me desesperé y comencé a orar intensamente para que ninguno de los miembros de esta iglesia fuera a parar a ese terrible lugar de tortura. Ustedes ya han escuchado las prédicas sobre el diezmo y la ofrenda. La pregunta es, ¿las están aplicando en su vida cristiana? Será inútil que solo escuchen esta palabra si al salir de esta iglesia se olvidan de ponerla en práctica. Por eso, los animo a recordar este mensaje y aplicarlo en su vida diaria y así lleguen a corregir lo que tengan que corregir en sus vidas. Es mi permanente oración que ninguno de ustedes tenga temor de ir al infierno, sino que, más bien, siempre estén llenos de la esperanza viva de llegar al reino de los cielos. Estimado público, hoy vamos a dar como ejemplo a alguien que tuvo la posibilidad de elegir entre ir al Hades inferior o ser salvo durante los 7 años de la gran tribulación. En otras palabras, esta persona tendrá la última oportunidad de ser salvo durante los 7 años de la gran tribulación. Esta hermana ya había recibido el Espíritu Santo y tenía un cargo de liderazgo en la iglesia. También había recibido algunos dones espirituales y había colaborado en diversos ministerios de la iglesia. No obstante, su corazón estaba lleno de maldad y su nivel de fe era mínimo. Por eso, cuando recibió esos dones, su primera reacción fue servir con fervor en la iglesia. En realidad, esta joven no estaba preparada para ejercer esa función de liderazgo, pero por amor de su pastor fue designada a dicho cargo. Sin embargo, tal como sucede con otras personas
dejó de circuncidar su corazón, es decir, dejó de limpiar su corazón de los atributos de la carne, en especial del odio, del rencor y del orgullo. Nunca pedía perdón. Incluso en su soberbia llegó a pensar que si dejaba la iglesia, la providencia de Dios no se iba a cumplir, es decir, que su presencia era imprescindible para que la iglesia siguiera funcionando. Y en ese momento dejó de reconocer y de agradecer la gracia que Dios había tenido para con ella al darle el don del cual hizo mal uso. Se exaltó a sí misma y deseaba que otras hermanas la sirvieran a ella. Y así comenzó a malgastar el dinero de Dios y continuó desobedeciendo al Señor, al igual que el rey Saúl, quien fue desechado por su reiterada desobediencia. Esta joven no tuvo temor en continuar desobedeciendo y faltándole el respeto a su pastor. Finalmente, Dios alejó su rostro de ella. Por cierto, eso no quiere decir que Dios reaccionó así en forma inmediata luego de su desobediencia. Dios y su pastor le dieron numerosas oportunidades para que corrigiera su comportamiento, pero eso nunca pasó. Su arrogancia y obstinación la llevaron por la senda de la perdición. De la misma manera, todos los que han recibido algún don del Señor, si no limpian su corazón, si no se despojan de toda forma de maldad y continúan desobedeciendo, Dios alejará su rostro de ellos. Por cierto, esta joven sabía y conocía muy bien la palabra de Dios, por eso la gravedad de su pecado es aún mayor. Aparentaba arrepentirse e incluso ayunaba constantemente. Sin embargo, tal como señala segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22, cuando menciona: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay quienes se arrepienten solo de labios, es decir, no sinceramente. Hermano, arrepentirse es no volver a pecar otra vez, es decir, si se arrepiente y vuelve a pecar, mejor es que no se hubiera arrepentido, porque eso es engañar y burlarse de Dios. El ejemplo que les he dado es de una joven que continuó pecando y por eso el muro de pecado que la separaba de Dios se hizo cada vez más difícil de derribar. Su arrogancia, orgullo y terquedad la llevaron continuamente a pecar, desobedeciendo a su pastor, y finalmente Dios la entregó a Satanás. Hermano, si acumula pecado tras pecado y llega al límite de la misericordia de Dios, entonces en ese momento Dios alejará su rostro de usted y no podrá arrepentirse. Y aún si trata de hacerlo, incluso si ayuna, su oración no será respondida. Desde ese momento el Espíritu Santo ya no obrará en su corazón. Tampoco obrará la gracia de Dios ni la del Señor. No podrá arrepentirse por sí mismo. Siempre procurará autojustificar su comportamiento, su odio, su ira, su enojo, sus celos, etc. Y Satanás no desaprovechará esa oportunidad para atraparlo. Tal vez en algún momento Dios la puede haber usado para su reino. No obstante, luego fue usado por Satanás para oponerse al reino de Dios. Causó división en la iglesia, le faltó el respeto a otros hermanos y hermanas e incluso a su pastor, blasfemó contra el Espíritu Santo y fue un mal ejemplo para los nuevos creyentes. Incluso ahora se presentan casos como este: hermanas que son controladas por Satanás y que vienen a esta iglesia para causar molestias a otros hermanos. Tienen el corazón pervertido por el odio y el rencor, los celos y la envidia, y por complejos de inferioridad que provienen de su niñez. Y como ustedes ya saben, la blasfemia contra el Espíritu Santo lo conducirá a la muerte eterna en el infierno. El Señor nos lo ha advertido en sucesivas ocasiones. Es un pecado imperdonable. Por eso, quien comete esta clase de pecado al morir irá indefectiblemente al infierno. Desde luego, esa joven no solo olvidó la gracia que había recibido del Señor, sino que también renunció a su ministerio en la iglesia. Hermanos en Cristo, ¿no saben cuánto aborrece Dios el corazón traicionero? En la Biblia no figura ninguno que haya traicionado a Dios y que luego haya sido salvo. Ni uno solo. Escúchelo bien. Espero que preste atención
a lo que les voy a compartir. La joven de la que estamos hablando cometió reiteradamente esos graves pecados. No obstante ello, Dios le dio otra oportunidad para arrepentirse por la forma como había servido al Señor anteriormente, y le dio esa otra oportunidad. ¿Recuerdan la manera tan vehemente en la que el rey Ezequías le rogó a Dios que lo dejara vivir unos años más? Le pidió que se acordara de sus buenas obras, de lo mucho que lo había servido. Ezequías, volviendo su rostro hacia la pared mientras estaba en su lecho, se arrepintió y le enumeró a Dios todo lo que había hecho. Entonces Dios tuvo misericordia y añadió a su vida 15 años más. Así que, hermanos, hagan el bien aunque les cueste, y Dios con toda seguridad lo recordará y le retribuirá cuando llegue el momento. Debe hacer el bien, jamás debe hacer lo malo, ya que también con toda seguridad le sobrevendrá el castigo correspondiente. El juicio vendrá sobre los que no creen en Dios, y asimismo vendrá sobre los que creen en Dios. Se les retribuirá de acuerdo a sus obras, pero todos aquellos que hagan lo bueno y sigan la bondad serán bendecidos. Podemos ver esto en la historia de la humanidad. Retomando el mensaje, ahora bien, no crea que será algo fácil morir como mártir durante los 7 años de la gran tribulación. Ya les he compartido acerca de estos 7 años de la gran tribulación en las prédicas sobre el libro de Apocalipsis. Por ello, haré solo un breve análisis sobre el particular. Hace aproximadamente más de 2000 años, Jesús derrotó la autoridad de la muerte y resucitó. Luego de 40 días, ascendió a los cielos ante la mirada de muchos discípulos quienes lo estaban observando. Ahora, Él está sentado a la diestra del trono de Dios Padre. Cuando finalice el cultivo del ser humano, el Señor vendrá con miles de ángeles, huestes celestiales, y con los que hasta ese momento estén en el lugar de espera en el reino de los cielos para arrebatar a su iglesia en el aire. La Biblia menciona este episodio en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6, cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En ese momento, los que estén vivos y reciban al Señor serán arrebatados, es decir, serán llevados en el aire. Este es el arrebatamiento. Los cuerpos de los que estén vivos en ese momento y se reúnan con el Señor serán transformados en cuerpos espirituales y, repito, serán levantados en el aire. A esto seguirá los 7 años del banquete de la boda del Cordero, que se celebrará en el aire, donde el Señor, nuestro novio, se reunirá con su novia, es decir, los cristianos. Aquí aire se refiere al segundo cielo. Por otra parte, en la tierra comenzará una etapa de crisis, guerras y epidemias sin precedentes. Luego del arrebatamiento de la iglesia, el mundo y su sistema entrarán en un total caos. Se iniciará la Tercera Guerra Mundial. Después de esos 7 años de tribulación, este planeta quedará literalmente en ruinas, totalmente destruido, y la mayor parte de su población habrá muerto. Las 2/3 partes de la población mundial morirán. Ya les compartí en detalle sobre esto en las prédicas sobre el libro de Apocalipsis. El ecosistema será destruido, toda la naturaleza estará contaminada y será difícil aún conseguir aire puro para respirar o agua potable para beber. Y por la escasez de alimentos, los precios de los bienes se dispararán y será extremadamente difícil suplir las necesidades básicas de la población. Igualmente, proseguirán los conflictos entre las naciones y la sociedad misma colapsará en todos sus niveles y estratos. Todo esto ya se está presentando poco a poco y se revelará gradualmente en este mundo. Como les decía, debido a esta situación de caos total, la maldad en las personas se incrementará. Vivirán con temor a morir, y el mismo hecho de vivir les resultará algo agónico y miserable. Asimismo, durante estos 7 años se desatará una terrible persecución contra los que aún crean en el Señor.
Entre los que se queden esos 7 años de tribulación, habrá muchos que en alguna ocasión habrán asistido a una iglesia y habrán escuchado la palabra de Dios y no habrán sido arrebatados en el aire por no haber estado espiritualmente despiertos. Los que se queden serán muchos más de los que sean llevados en el aire. Los salvos serán pocos. Asimismo, habrá muchos que no asistieron a ninguna iglesia, pero que habrán oído de los 7 años de la gran tribulación, y cuando sepan del arrebatamiento de la iglesia, tal como está escrito en la Biblia, un terror paralizante los invadirá. Solo en ese momento se arrepentirán por no haber vivido de acuerdo a la palabra de Dios y procurarán hallar la forma de ser salvos. Pero no les será nada fácil porque el mundo estará completamente controlado por Satanás y el Espíritu Santo no estará más en la tierra. El libro Infierno que he escrito ha sido traducido a diversos idiomas y muchos de los que lo han leído me han enviado cartas de agradecimiento de diversos lugares del mundo. ¿Saben por qué? Porque el contenido de este libro los ha despertado. Eran cristianos tibios y mediocres, pero su vida ha sido transformada luego de leer este libro. Retomando el tema, los espíritus malignos controlarán la mente de las personas mucho más que antes durante estos 7 años de tribulación. ¿Recuerdan el pasaje en la Biblia en el que el dragón y sus ángeles pelearon contra el arcángel Miguel y luego fueron echados a la tierra? Pues ahora esos ángeles caídos estarán en este mundo corrompiendo la sociedad y degradando los valores y principios. Por eso podrán controlar la mente de las personas. El anticristo es el que se opone a Cristo y niega al Señor. El dragón manipulará, es decir, usará al anticristo como su última chance para oponerse a Dios. Luego del arrebatamiento, el anticristo controlará el caos mundial a través del poder político, económico y militar. En ese proceso pregonará y establecerá un sistema de paz y seguridad mundiales a fin que la población se olvide del arrebatamiento. Como el arrebatamiento ya habrá tenido lugar, los creyentes habrán sido levantados en el aire. Todos, esposos, niños, pastores, serán llevados en el aire y el mundo caerá en un caos total. Y los que se queden en esta tierra sabrán que los 7 años de la gran tribulación, de los cuales habían escuchado hablar en numerosas oportunidades, ya será una terrorífica realidad. Y en ese momento creerán en el cielo y en el infierno. ¿Se imaginan el caos del mundo cuando vean que las personas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos en frente de miles de personas? Los carros se quedarán sin conductores, igual los aviones y los barcos. La economía del mundo colapsará. Muchas fábricas y compañías deberán cerrar por falta de operarios o de personal de administración. El mundo caerá en un caos y en un desorden total. Entonces se lanzará la idea de un gobierno fuerte que controle esa situación. ¿Saben por qué? Porque para salir de esa crisis, un gobierno dictatorial tomará las riendas del mundo. De hecho, ese gobierno ya se vendrá formando desde hace mucho tiempo. Ahora bien, para restablecer el orden, no usarán los discursos ni la barata demagogia. Implantarán una dictadura tenebrosa. Por supuesto, la justificación de esa dictadura será el restablecimiento del orden público y la seguridad internacional. Para hacer eso, las fuerzas malignas perseguirán a los que creen en el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. El oponerse a ese poder lo llevará a morir como mártir. Todo el poder del anticristo estará destinado a perseguir y eliminar a los creyentes. Por ejemplo, usarán el 666, la marca de la bestia, para poner orden en el mundo. Aquí, la bestia se refiere a una computadora como nunca antes ha sido vista. Este 666 será como un código de barra, el cual contendrá toda la información personal de cada individuo en el mundo.
El poder que tendrá el anticristo hará que todos lleven esta marca, sea en la mano derecha o en la frente. Aparentemente, este sofisticado sistema se implantará para proteger al ser humano y para facilitar las transacciones comerciales internacionales. Sin embargo, el anticristo lo usará para vigilar y controlar a toda la raza humana. Tendrán toda la información de cada individuo a través de esta computadora central, y en un momento dado el anticristo ordenará que todo poblador tenga esta marca. Un breve paréntesis. La sede central de la Unión Europea está en Bruselas, Bélgica. El edificio donde se encuentra la oficina central tiene la forma de una cruz. Ya lo han visto anteriormente y ahora lo pueden ver en la pantalla. Esa es la sede de la Unión Europea. Ahí tienen una supercomputadora donde están registradas y almacenadas la información de los 7 billones de habitantes del mundo, y pronto serán más. Volviendo al mensaje, no obstante, todos los que creen en el Señor rechazarán la marca de la bestia. Aceptar esa marca del 666 significa estar de acuerdo con la ideología del anticristo que niega a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 señala: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermano, tal como menciona el pasaje, los que reciban esta marca de la bestia no serán salvos, más bien serán atormentados en el infierno. En 1986 prediqué una serie de mensajes sobre el número 666. Usé incluso un diagrama en esas prédicas. Sin embargo, mientras estaba predicando, me percaté que muchos estaban sentados distraídos porque no podían entender el mensaje. En ese tiempo no existía el código de barras ni otros elementos que en la actualidad ya están presentes en nuestra sociedad y que corroboran la veracidad de la Biblia. Reitero, en esa época no existía el código de barras pegado en cada prenda de vestir. Por eso los hermanos no podían comprender los mensajes. Incluso recuerdo que dije que en los años 90 se podría controlar la puerta de entrada de su casa mediante un control remoto desde su trabajo y que podría encender su cocina a través de una llamada telefónica. No obstante, nadie me creía. Claro, no negaban lo que decía, pero no decían amén a las prédicas porque no las entendían. Sin embargo, cuando llegó el siglo XX, todo eso se ha hecho realidad y ya estamos viviendo en esta era de postmodernidad. Hermanos, los tiempos han cambiado. Si un oficial de policía lo detiene, deberá mostrarle su identificación y así el policía podrá verificar sus datos personales y si tiene antecedentes judiciales. ¿Quién es usted? ¿Qué cosa hace? Etcétera. Digan amén si me están entendiendo. Como les decía, cuando en 1986 prediqué acerca de este número 666, dije
que cuando ya esté cerca el regreso de nuestro Señor en el aire, la Unión Europea se habría unificado y habría elegido un solo presidente para todas esas naciones. Le pregunto, ¿acaso eso no es una realidad hoy en día? Claro que sí. Ya ha sido publicado en todos los medios de comunicación. Y al término del mandato del actual presidente de la Unión Europea, otro será elegido, fortaleciéndose más esa unión. Y así seguirá hasta que llegue el momento de los 7 años de la gran tribulación. ¿Saben por qué? Porque para gobernar un mundo caótico como el nuestro, deberá levantarse un gobierno dictatorial y militar. La llamada democracia ya no funcionará, solo funcionarán las armas y los tanques. Por eso los dictadores emergerán en toda nación y país. No obstante, nadie podrá reclamar, no podrá haber oposición. Si ese dictador anticristo no se levanta, el sistema actual se hundirá en un mayor caos. Tal como está escrito, los que reciban la marca de la bestia no serán salvos, sino que irán al fuego eterno del infierno. Pero no será fácil en ese tiempo resistirse a que le pongan esa marca en su mano o en su frente. Más bien, resultará imposible no tenerla. Por ejemplo, nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca. Y si no verifican su documento de identidad con esa marca, no podrán movilizarse libremente, ni mudarse a otro lugar, ni viajar a otros países. Más aún, los agentes del anticristo perseguirán a los que aún no tienen la marca para obligarlos a tenerla. Y no solo sus vecinos, sino también los miembros de su familia lo delatarán. Se considerará algo insólito y absurdo no tener esa marca. El remanente de creyentes que quede pasará a la clandestinidad o huirán a lugares desolados y desérticos, huyendo de los agentes del anticristo, y formarán comunidades cristianas para mantener su fe. Sin embargo, a pesar de ello, los agentes del anticristo los hallarán. Haciendo uso de equipos de última tecnología, rastrearán aún en los lugares más alejados a los cristianos que aún sobrevivan. Incluso hoy en día, a través del satélite o del celular, se puede fácilmente localizar a alguien. Incluso la matrícula de su carro estará controlada vía satélite y lo podrán ubicar en el momento que deseen. Aún lo que en la actualidad se usa para mayor comodidad en sus automóviles, como el sistema automático de rastreo, ubicación y monitoreo vehicular satelital, más conocido como GPS de navegación, que le sirve para hallar la ruta más corta a la que desea ir, en el futuro será usado por esos espías del anticristo para controlar y ubicar a las personas. Y cuando lo hallen, primero tratarán de convencerlo de buena manera de usar la marca del 666, y si no accede, los llevarán a unos lugares tenebrosos de tortura y los torturarán para que nieguen al Señor. Si mueren como mártires del Evangelio, serán salvos. No obstante, no crea que eso será fácil. Las torturas que diseñarán los agentes del anticristo serán verdaderamente horribles. No podrán morir fácilmente. No se olvide que el propósito de la tortura es que niegue al Señor y no que muera rápidamente como mártir y vaya al cielo. Repito, los espías del anticristo tendrán como objetivo que niegue al Señor y vaya al infierno. En otras palabras, usarán todo método de tortura y de dolor para lograrlo sin causarle la muerte inmediata. Les voy a explicar cómo. Antes que esos agentes del anticristo lleven a los que aún no tienen la marca de la bestia al recinto de tortura, les mostrarán un video. En ese video se presentarán escenas de los tormentos que han aplicado antes a otros cristianos. Oirán asimismo los gemidos de dolor de los que en ese momento están siendo torturados. Luego de haberles mostrado ese video, procurarán persuadirlos ofreciéndoles toda clase de comodidades en este mundo con tal que nieguen al Señor. Habrá algunos que por terror a las torturas que han visto negarán de inmediato al Señor.
Otros cederán por ambición personal. Como les decía, los espías del anticristo mostrarán ese video a los creyentes para causarles miedo y terror. Más aún, repito, harán que escuchen los gritos de los que están siendo torturados en ese momento. Ahora bien, si se mantienen firmes en su fe, serán atormentados y al ser llevados a las cámaras de tortura, verán toda clase de horrendos instrumentos de suplicio. Habrá una máquina computarizada que torturará a la persona buscando sus partes más débiles o las que le causen más dolor. Y antes de empezar el tormento, le darán una última oportunidad para negar al Señor. Si no lo hace, comenzarán muy lentamente a arrancarle la piel de todo el cuerpo. Empezarán por la punta de los dedos de las manos y así proseguirán por todo el cuerpo. Algunos cederán casi inmediatamente negando a Jesús y a los que no lo hagan continuarán torturándolos sin piedad y recordándoles a cada instante que podrán vivir si rechazan al Señor. Otra clase de tortura es romper todas las coyunturas del cuerpo del atormentado. Este tormento es extremadamente doloroso, si bien no compromete la vida del torturado. Otro es el degollamiento, es decir, quitar la piel a la persona y luego rociarle pimienta o algún producto que arda a la piel descubierta, es decir, a la carne viva. ¿Se imaginan el dolor? Y si no ceden hasta ese momento, procederán, como ya les dije, a romper todas las articulaciones del cuerpo. Les cortarán los dedos tanto de las manos como de los pies y luego continuarán fracturándoles las piernas o echando agua hirviendo en el cuerpo. Algunos creyentes soportarán esas torturas, pero al ver a sus padres o hijos pequeños sometidos a esos tormentos, finalmente cederán. No podrán soportar ver a su familia ser torturada. Solo unos pocos, cuya determinación se mantenga firme y su corazón constante, podrán superar esa circunstancia. Y los que hayan podido mantener su fe muriendo como mártires del Señor serán salvos. No obstante, su morada será el paraíso y no llegarán a un mejor lugar en el cielo. En la próxima prédica continuaré con este tema. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios es un Dios de justicia. Desea la salvación de todo ser humano. No discrimina a nadie, ni muestra favoritismo hacia alguien en especial. Da la oportunidad a todo ser humano de alcanzar la salvación de acuerdo a su justicia y conforme a las obras o hechos de cada uno. La parte final de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, cita: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Sí, hermanos, Dios examina su mente y su corazón. Aun si no pronuncia una sola palabra, Él lo sabe todo. Finaliza el pasaje: y os daré a cada uno según vuestras obras. De acuerdo a sus obras, Dios le pagará, es decir, lo bendecirá en esta tierra. Por eso, hermano, hermana, debe tener mucho cuidado con sus palabras, esto es, con lo que dice. Guarde su boca, ponga candado a su lengua y a sus labios, cuide su lenguaje y sus expresiones. ¿Saben por qué les digo esto? Porque los pecados que comete de acción son fáciles de recordar y por lo tanto podrá arrepentirse de ellos. Lo podrá hacer luego de haberlos cometido porque se dará cuenta de ello. Sin embargo, los pecados que comete con su boca, es decir, con sus palabras, no son fáciles de recordar y no podrá arrepentirse porque no los podrá recordar. No obstante, deberá dar cuenta de ellos en el día del juicio final. El pecado del cual se ha arrepentido le será perdonado. Sin embargo, el pecado no confesado y del cual no se ha arrepentido no le será perdonado. Tendrá que responder por ese pecado el día del juicio final. Lo más probable es que no recuerde lo que ha dicho.
Ese es el problema. Los que han llegado al nivel del Espíritu no pecarán de palabra y recordarán lo que han dicho aún el mes anterior. Yo, por mi parte, me acuerdo incluso de lo que he dicho hace un año, aún de lo que he dicho hace 10 o 27 años atrás. Cuando converso con los que me han acompañado desde el inicio de esta iglesia, se quedan sorprendidos. Me dicen: reverendo, ¿cómo es posible que aún recuerde lo que pasó hace tantos años? Les digo algo, yo puedo recordar el pasaje bíblico y el título del mensaje que prediqué en la casa de algún miembro. Los que han llegado al nivel del Espíritu no hablan por hablar, sino que sopesan sus palabras con mucho cuidado. Por eso recuerdan lo que han dicho. Sin embargo, los que son carnales dicen lo primero que se les viene a la mente. Por eso no lo pueden recordar. Conozco a muchos que no recuerdan lo que han dicho hace un par de minutos. Dicen algo y luego afirman que no lo han dicho. Lo hacen porque no se acuerdan de lo que dicen, pero en realidad dijeron lo que dijeron. Incluso si alguien más les dice que han dicho eso o aquello, aún así lo niegan sin ningún reparo. Incluso si han insultado a alguien, han dicho groserías o han juzgado o condenado a otros, no se acordarán de ello y por ende no podrán arrepentirse. Ese es el gran problema con el pecado de palabra. Hermano, viva de acuerdo a la palabra de Dios y no tendrá ningún problema. No se olvide que el poder sobre la vida y la muerte está en sus palabras. Una sola palabra suya lo podrá condenar. Así que no hable por hablar, ni diga algo en forma precipitada o guiado por su cólera o ira. No diga groserías, ni sea tosco ni brusco al hablar, que de su boca solo salgan palabras buenas, suaves y amables. No juzgue ni critique, no tenga celos de otra persona, no odie ni guarde rencor. Vea lo bueno, oiga solo lo bueno y hable únicamente lo que sea bueno y edificante. Sí, hermano, no hay ninguna razón para pecar de palabra. Los que han estado conmigo desde la fundación de esta iglesia jamás me han visto usar una palabra soez. Nunca he dicho una grosería, ni en privado y mucho menos desde el púlpito. Ni aún inconscientemente podría hacerlo. ¿Saben por qué? Porque como no lo tengo en mi naturaleza, no puedo pronunciarla. Si, por ejemplo, empiezo a pronunciar una palabra grosera, no podría terminar de decirla. Los que han llegado al nivel del Espíritu no pecan de obra ni de palabra. Por eso no tienen ningún pecado que los separe de Dios y Satanás no puede acusarlos. Desde luego, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. El ejemplo que les he mencionado en la prédica de hoy había cometido pecados de muerte, pero incluso en esa situación, Dios desea que, de alguna forma, se pueda arrepentir y así ser perdonado. No obstante, hay quienes continúan cometiendo esos pecados imperdonables, es decir, blasfeman contra el Espíritu Santo, crucifican al Hijo de Dios de nuevo, pecando voluntariamente, sabiendo que lo que hacen los conduce a la muerte eterna en el infierno. En este caso, será muy difícil que sea perdonado. Hay un límite que Dios ha fijado. Si llega a un punto determinado, entonces Dios alejará su rostro de usted y ya no habrá posibilidad alguna de perdón. No podrá arrepentirse. No importa lo mucho que procure hacerlo, no lo podrá hacer y por ende no podrá ser perdonado. Ya habrá sido sentenciado al infierno. En esta situación, repito, no importa lo fuerte que clame en oración, su oración no será respondida. Por eso, la Biblia dice que no se ore por los que cometen pecados de muerte. Lo dice porque simplemente la oración no será respondida. La justicia de Dios ya habrá juzgado y decidido. Por ello, ninguna oración funcionará. Será en vano orar por el alma que ha cometido este pecado que conduce a la muerte. Ya no habrá perdón. Ahora bien, si no ha llegado a ese punto, no morirá ni pasará por los 7 años de la gran tribulación. Damas y caballeros, le pregunto, ¿por qué alguien
desearía quedarse en esta tierra a pasar los 7 años de la gran tribulación. Usted ni siquiera se puede imaginar lo que sufrirá la gente durante ese periodo. Ni siquiera piense en la posibilidad de quedarse. La pregunta que se debería hacer es: ¿ha vivido o no una recta y correcta vida cristiana? ¿Ha leído en forma diaria la palabra de Dios y ha venido a la iglesia los domingos a adorar a Dios? ¿Ha cumplido con dar con gozo sus diezmos y sus ofrendas a Dios? Hermano, Dios no desea que pase por esos 7 años de tribulación en esta tierra. Le pido, no decepcione a Dios, no quebrante ni entristezca su corazón. Por favor, se los ruego. En especial, me dirijo a los jóvenes. En el Salmo 35, versículo 11 al 13, el rey David dice lo siguiente: se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Aún un ser humano podrá mostrar bondad incluso a aquel que le paga mal por bien. Y dice el Salmo que cuando esas personas estaban enfermas, David humillaba su alma a través del ayuno. Si un simple ser humano puede hacer eso, piense en la inmensa bondad y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Dios es grande en misericordia y su bondad es más grande que la de cualquier ser humano. Igual es su amor. Hermanos, quiero que siempre tengan presente este amor de Dios, que se alejen de toda maldad y pecado y que solo hagan el bien y lo bueno. Los animo a que se esfuercen por llegar a ser verdaderos hijos de Dios, que puedan reflejar su corazón, devolviendo incluso bien por mal y no guardando rencor a nadie. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes llegue a tener la bondad y el amor de Dios y así alcancen la recompensa de entrar en la Nueva Jerusalén y sean el gozo eterno de nuestro gran Padre Celestial. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Dios Padre por tu amor y por tu inmensa misericordia. Bendice a tus hijos para que puedan hacer de la prédica de hoy una práctica diaria de fe en sus vidas. Dios, hoy hemos escuchado una prédica más sobre el infierno. Ayuda a tus hijos a vivir una verdadera vida cristiana y así que nunca tengan temor de ir al infierno ni a pasar por los 7 años de la gran tribulación en esta tierra. Ayúdalos a proseguir esta carrera de la fe y a presentarse ante ti como la novia inmaculada, sin mancha ni arruga. Dales la esperanza viva por llegar a la Nueva Jerusalén. Haz que puedan proseguir sin desviarse de tu senda hacia la Nueva Jerusalén, sin fluctuar ni cambiar. Padre, ayúdalos y que tu Espíritu Santo los guíe y que siempre tu mano poderosa y protectora los guarde y proteja. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido
y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué clase de lugar es el infierno? Querido público, esperamos que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Glynn, usted llegue a entender la realidad del mundo espiritual, viva una recta vida cristiana, alcance la salvación y llegue al eterno reino de los cielos.